Para nuestra meditación, antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el libro de Números, capítulo 16, versículo 2. Y Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Meditando en este pasaje bíblico, los voy a invitar a orar para pedir la dirección divina al abrir su palabra y estudiarla. Oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección de esta semana que repasaremos en la escuela sabática en este sábado se titula La rebelión de Coré, Datán y Abiram. El verso áureo que leíamos para la meditación antes de orar nos decía que Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Números 16:2. La nota del escrito de profecía que nos introduce al tema de la lección y que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 417, nos habla diciendo: las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho excitado, pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Entremos de lleno al estudio de la lección y pongamos de especial atención en cada una de las enseñanzas que nos quiere mostrar esta historia relatada en la Biblia. Feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 10 de mayo estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Una conspiración. Antes de continuar con la lección y meternos de lleno en las preguntas, me gustaría ver el significado de conspiración. Y la RAE nos dice que conspiración es unirse en contra de un líder, unirse en contra de un particular para hacerle mal. Ahora sí vamos a pasar a la pregunta A, que nos dice: ¿qué conspiración se desarrolló entre los israelitas mientras estaban resentidos por la decisión del Señor de que debían deambular por el desierto durante 40 años? ¿Quiénes fueron los principales conspiradores? Los versículos de Números 16, 1 al 3, nos subrayan lo que aconteció aquí, ¿no? El 3, vamos a leer el 3 del 16, que nos dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? Entonces acá vemos cuál era el fin de esta conspiración. Y era derrocar a los líderes que habían sido colocados allí por Dios mismo, ¿no? Para guiar a su pueblo. ¿Quién eran los que llevaban adelante esto? Era Coré, Datán y Abiram y Eliab. Ellos eran los que eran los principales, ¿no? Y a ellos los seguían 250 de los líderes de Israel. Vemos entonces que era una gran conspiración. La pregunta B nos dice: ¿qué prueba propuso Moisés a los conspiradores para demostrar el divino llamado? Moisés ahora, como líder consagrado y unido a Dios, cuando surge este gran problema, él propone llevarlo a Dios para que Él sea el que resuelva el problema. Qué comparación, qué contraste entre estos líderes impíos y Moisés, ¿no? Ellos fueron directamente sin consultar a Dios para querer derrocar al líder. Pero ante este inconveniente, Moisés propone que vayan todos y lleven este problema a Dios y que Él sea el que resuelva el inconveniente. Nos dice Números 16, 4 al 7 y 16 y 18. Vamos a leer el 16 y el 18, que nos dice: después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos,
y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de la congregación con Moisés y Aarón. A su pregunta nos dice, ¿por qué el pueblo se inclinaba a simpatizar con los rebeldes? El espíritu de profecía nos aclara que estos rebeldes decían cosas halagüeñas solamente al pueblo. No les subrayaban sus errores, sus desaciertos para que ellos puedan corregir esto y acercarse a Dios, sino que solamente le decían sus virtudes. Este es un pueblo, dice, santo, y en medio de ellos está Jehová. Nos dice el espíritu de profecía en la nota. A los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza. El pueblo pensaba que si Coré podía guiarlos y animarlos y hacerles reflexionar sobre sus actos justos, en vez de recordarles sus fracasos, tendrían un viaje muy pacífico y próspero, y sin duda él los guiaría, no hacia atrás y hacia adelante en el desierto, sino a la tierra prometida. Expresaron que era Moisés quien les dijo que no podían entrar en la tierra y que el Señor no había dicho eso. Qué triste, ¿no? Cómo estas personas olvidaron todas las evidencias que Dios le había dado en cuanto a que Moisés era el líder. Cómo el pecado cierra los ojos de las personas que están en él, ¿no? Qué triste situación la que se vivió allí y cómo ellos atacaron a Moisés, que en repetidas veces había intercedido con ellos para que Dios no los matase. Que Dios nos ayude y que este mal nunca nazca en nuestro corazón, que siempre podamos llevar todos nuestros inconvenientes y nuestros problemas a Dios para que Él los pueda resolver. Que Dios nos bendiga. Amén. Seguimos con el día lunes, que trata el tema súplicas y amonestaciones de Moisés. ¿Cómo trató Moisés de razonar con los principales rebeldes y de qué lo acusaron? Moisés ahora se enfocó en Datán y Abirán, porque habían tenido una actitud no tan rebelde como la que había mostrado Coré. Entonces ahora Moisés los llamó para poder hablar con ellos y tratar de razonar con ellos. Pero ante esta invitación reaccionaron con insolencia, se negaron a acudir y negaron la autoridad que tenía Moisés. Lo acusaron de usar a Dios para ejercer autoridad sobre ellos, tan lejos de la realidad. Sin embargo, Moisés no hizo ningún esfuerzo para justificarse, solamente apeló a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta, e imploró que Dios los juzgase. Ahora, la pregunta B: ¿qué esfuerzos hicieron Moisés y Aarón para salvar a la congregación de la destrucción? Inmediatamente se echaron sobre sus rostros y hablaron con Dios. No dijeron: es solo un hombre el que pecó y tú has de airarte contra toda la congregación. Entonces Dios, Yahvé, les dijo que se aparten de Coré, Datán y Abirán. Y entonces ahora, cuando estos tres principales de la tribu de Leví estuvieron con sus hijos, con sus mujeres y con sus cosas delante de sus puertas, de sus tiendas, de las tiendas, entonces ahí Dios se pronunció. Mejor dicho, Moisés se pronunció acerca de que si murieren todos estos hombres como mueren las personas en común, entonces Dios no me envió. Pero si Yahvé hiciera una nueva cosa y la tierra abriera su boca y los tragase y descendieren vivos al abismo, entonces van a conocer que estos hombres han irritado a Yahvé. Vemos de esta manera
cómo los esfuerzos de Moisés y Aarón fueron increíbles. El amor que mostraron estos líderes hacia el pueblo, no queriendo que todo el pueblo, a pesar de que también era culpa, no queriendo que todo el pueblo perezca. Son muy importantes estas lecciones acerca del amor de Moisés hacia el pueblo. Saludo a todos, deseando que Dios pueda bendecirnos a través de estas lecciones. Ahora en el día martes tenemos el subtítulo Los rebeldes castigados. La primera pregunta dice: ¿qué destino les tocó a los rebeldes? Cuando hablamos de los rebeldes estamos refiriéndonos a los que se opusieron al poder y a la autoridad, según el diccionario. Es interesante que en este tópico hablamos de los rebeldes, luego estudiaremos en el siguiente tópico de otras personas más que acompañaron. Entonces, ¿qué destino les tocó a los rebeldes? Es un suceso trágico, un suceso milagroso podríamos decir también, pero claro, de la voluntad de Dios. Se abrió la tierra. Este suceso es sorprendente, hasta inimaginable, que la tierra se abra para que en ellos caigan personas, pero no solo personas, sino también las casas, la hacienda y personas que estaban muy unidas a los conspiradores. Esto habla sobre Coré, el instigador principal, podríamos decir, el maquinador principal, pero también hay otro grupo de personas. Tengamos en cuenta que la trama de Coré tenía que ver en dos aspectos. Una era en el tema civil, que es donde entraban los descendientes de Rubén. Sabemos que Rubén era el primogénito y por lo tanto Datán y Abirán y On, que en un principio aparentemente estuvo presente y luego no se lo menciona, pero ellos eran los del poder civil. Y Coré tenía que ver con la tribu de Leví. En el descontento de la distribución de las tareas estaban incluidos los 250 que estaban con el incensario encendido. Tenemos algo interesante que nos aclara la nota. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Veamos cómo Dios trabaja en el corazón, cómo Dios trabaja en las decisiones que tomamos personalmente, ¿no? Ellos no fueron destruidos inmediatamente, pudieron ver lo que sucedía con Coré y su compañía, tuvieron tiempo de arrepentirse, pero nos aclara la inspiración, sus simpatías estaban con los rebeldes. Entonces esta otra parte, que era la parte religiosa, los sacerdotes que estaban rebelándose a su misión, porque cada uno había tenido su parte como levita en las tareas del templo, pero no eran los ministradores. Y en su descontento, ahora tampoco quisieron reconocer cuál era la voluntad de Dios, la voluntad directa. En la pregunta B nos aclara algo importante. ¿Cómo sabemos que Dios no castiga indiscriminadamente? Algo que ya pudimos ver en la primera pregunta, que los aspirantes a sacerdotes, los que estaban ofreciendo incienso con los incensarios, los 250 no habían sido destruidos juntamente con el instigador principal, sino que habían sido separados. Y acá entonces el versículo de Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Volvemos a reiterar, cada uno tiene la posibilidad de decidir por sí mismo. Y también el versículo de Números, especialmente 29:11, nos dice que los hijos de Coré no murieron. Entonces los que habían fallecido juntamente con Coré tenían que ver con su vinculación directa en la rebelión. Recordemos que la rebelión tiene que ver con oponerse a la autoridad, delito contra el orden público, y están vinculadas las palabras sublevación, por ejemplo, entre otras. Tenemos una subpregunta que nos dice qué lecciones podemos aprender de esto.
Primero podemos aprender que Moisés suplicó para que vuelvan de su mal camino. Y en estos momentos, Coré podría haberse arrepentido, podría haber cambiado su destino. Y sus asociados. Esto nos aclara la nota. Si Coré y sus asociados se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón, todavía podía haberse evitado el castigo divino. También la inspiración nos aclara que en su gran misericordia Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión. La señalada manifestación del poder de Dios había eliminado toda incertidumbre. ¿Cuál era la incertidumbre o la duda? Tenía que ver con cuál era la voluntad de Dios. Podemos ver que Dios juzga justamente. Y la pregunta C dice: ¿qué uso se le dio a los incensarios de los rebeldes? ¿Con qué propósito? Y acá recordamos versículos que ya hemos estudiado en lecciones pasadas. Dios deja en evidencia para nuestra enseñanza. Por mandato de Dios, tomaron los incensarios de bronce e hicieron placas con ellos. Placas de bronce con las cuales cubrieron el altar. Esto era el recuerdo que Dios quería que tengan presentes los hijos de Israel en cuanto al orden que Dios ponía en el pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga y sigamos prestando atención para ver qué otras lecciones podemos sacar. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección para el día miércoles 13 de mayo, el tópico 4, titulado El pueblo es castigado. La pregunta nos dice: a pesar de las evidencias que fueron dadas a la congregación, ¿qué conducta siguieron hacia Moisés y Aarón al día siguiente? En el libro de Números, capítulo 16, versículo 41 nos dice lo siguiente: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Podemos ver que la congregación no reconoció el pecado que habían hecho, como nos dice aquí en la nota en Patriarcas y Profetas, página 425. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. Estuvimos estudiando que cuando fueron castigados los rebeldes, el pueblo fue perdonado porque ellos fueron inducidos a pecar y no tuvieron la misma intención que tuvieron Coré y sus aliados. La nota nos sigue diciendo: no dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas de que eran los mayores de los pecadores. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. La pregunta B nos dice: ¿de qué manera intervino el Señor nuevamente con un castigo severo? ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón para evitar el juicio? Vamos a buscar en Números, capítulo 16, versículo 44 al 49. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por el negocio de Coré. En Patriarcas y Profetas, página 426, encontramos que Moisés rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo por él escogido.
Su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Mientras subía el humo del incienso, también se elevaba a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo, y la plaga se detuvo. Pero no antes que 14.000 israelitas yacieran muertos, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. Entonces vemos algo interesante. Moisés y Aarón podrían haberse desligado de toda responsabilidad con el pueblo. Aceptar que ellos son pecadores, que tanto Moisés y Aarón eran justos delante de Dios, así como nos confirma la nota, donde nos dice que no había culpabilidad de pecado en Moisés. Pero vemos la impresión del carácter de Dios en ese inmenso amor por el pecador, por la búsqueda de salvar al impenitente. Como se dijo una vez antes en la lección, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Este es el Señor que tenemos aquí, para poder reflexionar en lo que resta de la lección. Y sábado, amén, hermanos. Muy buenos días, apreciados hermanos, queridos oyentes. Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad. Feliz Santo Sábado para cada uno. Y es una alegría poder estar compartiendo con ustedes las Sagradas Escrituras por medio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hasta aquí ha sido una lección muy preciosa, con lecciones muy importantes, lecciones que son de vida o muerte. Entonces, podemos ver cómo el Señor en su misericordia obra en favor de la humanidad, siempre dando evidencias de el bien que Él quiere para el pueblo, para cada uno de nosotros, para ti, para mí, pero que tristemente nuestras tendencias nos llevan por el camino equivocado. Y la tendencia es a rebelarnos contra las cosas o contra los planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver lo que leímos para el jueves 14 de mayo y vamos a hacer un breve repaso. El título, Un testimonio contra la rebelión. Vamos a analizar entonces las dos consignas. Y dice la primera consigna: ¿qué prueba resolvió para siempre la cuestión del sacerdocio y dónde estaba guardada la vara de Aarón para que sirviera de testigo? Bien, el Señor entonces incurre en un plan y Él, considerando de que el pueblo necesitaba tener una evidencia, el plan de Dios fue que todos los que en ese momento querían ser parte de la representación, es considerable de que Dios tuvo que llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque no fue suficiente de que Moisés hiciera el llamado de aquellos 250 hombres que llevaron su incensario. No fue suficiente, no fue tampoco suficiente de que Dios hiciera ver sus juicios delante del pueblo para que el pueblo pudiera comprender de que realmente Dios había elegido a Aarón. Así que Dios entonces toma el siguiente plan y Él ordena de que cada uno de ellos tome una vara, una por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. En total iban a ser 12 varas, una por cada tribu. Y el nombre de cada uno debería estar también escrito en la vara. ¿Cuál es la orden divina? La vara de la tribu de Leví debía llevar el nombre de Aarón. Y estas varas iban a ser colocadas en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio. Ahí iba Dios entonces a ser el que iba a ser la última parte. Y Él dice así: será que al varón que yo escogiere, su vara florecerá. ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Dejar establecido el sacerdocio en la casa de Aarón y hacer cesar las quejas del pueblo contra Dios y contra sus siervos. Pero también hay algo importante aquí que debemos considerar, y es el hecho de que
era la expresa voluntad de Dios. Dios pudo haber elegido a otra tribu y si era la voluntad de Dios se debía expresar. Pero en el caso de la tribu de Leví, nosotros recordamos por las Sagradas Escrituras cuál fue una de las razones por la que la tribu de Leví fue elegida. Y tenía que ver porque en aquella oportunidad, cuando vino el pecado de la idolatría, la tribu de Leví se había hallado que había sido fiel y no había incurrido en ese pecado, y fue una de las razones por las cuales Dios eligió a esa tribu, porque se agradó de ella. Entonces, fue Dios el que eligió la vara de Aarón. Entonces vimos cuál era el propósito, dejar establecido el sacerdocio. Y después, ¿cuál fue la evidencia? La vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esta evidencia fue mostrada al pueblo. La vara de Aarón se hizo colocar delante del testimonio como señal para evitar futuras rebeliones. Qué importante entonces que podamos nosotros llegar a comprender esto que Dios desea que podamos entender hasta nuestros días. Y esto nos sirve a nosotros como una lección. No murmuremos, no murmuremos. El destructor está al acecho y podremos perecer por causa del destructor. Esto es para nosotros una advertencia. Ojalá que tengamos cuidado entonces y bien, oremos más bien los unos por los otros y no tengamos que caer en la tentación de hablar en contra de aquellos a quien Dios ha dejado a bien para cuidar las almas, aquellos a quienes Dios ha delegado dentro de su obra en favor del rebaño del pueblo. Sabemos que Dios siempre está con ellos y que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. El Señor les bendiga en mi deseo y oración. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Es una alegría estar aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios a través de este medio y hemos llegado a la conclusión de la lección de esta semana, cuyo título es La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Recordemos que estos tres personajes, como hemos estudiado, se levantaron contra Moisés y Aarón junto con 250 varones de la congregación de los hijos de Israel. Esta rebelión tenía como objetivo excluir a los líderes del pueblo de sus cargos y en esta actitud el pueblo y los rebeldes estaban demostrando que no solo rechazaban la autoridad de Moisés y de Aarón, sino que indirectamente rechazaban la autoridad de Dios, quien era el que los había colocado en sus puestos. ¿Por qué surgió esta revuelta, esta conspiración? Bueno, se desarrolló entre el pueblo de Israel porque estaban resentidos por la decisión de que el Señor les había condenado a deambular por el desierto por 40 años. Su objetivo era hacerse de nuevos líderes y entonces tomar posesión de la tierra de Canaán. Vemos que Dios se molestó grandemente con esta actitud y a pesar de la intercesión que realizó Moisés y Aarón para salvar a la congregación de la destrucción, los rebeldes que estaban intentando tomar el poder con los incensarios en mano fueron consumidos por el fuego. En realidad, vamos a ver que el espíritu de murmuración fue aparentemente sofocado y la rebelión concluida, ¿sí?, con este castigo. Pero posteriormente, al poco tiempo, nuevamente, y a pesar de todas las evidencias que habían sido dadas a la congregación de que Moisés y Aarón habían sido colocados en sus puestos por dirección divina, a pesar de haber visto que la vara había florecido, el pueblo continuó quejándose, murmurando, y por esto Dios castigó entonces ahora a toda la congregación con una plaga que mató a más de 14.000 israelitas y que solo la intercesión de Aarón pudo parar. Dios mostró con claridad a quienes había escogido para el sacerdocio. Y de esta manera entendemos que nosotros, como pueblo de Dios, debemos aprender algunas lecciones. No debemos murmurar, ni quejarnos, ni desestimar a los líderes que Dios ha colocado. Cuando tenemos ambición de poder, cuando queremos
un cargo que no es el nuestro, estamos manifestando la actitud de Satanás, quien deseaba ocupar el lugar que Jesús tenía en el cielo. Y esto es importante recordar. Quien procura destruir la confianza del pueblo en sus líderes, trabaja para buscar su propia exaltación. Pidamos a Dios que nos dé siempre humildad y respeto por aquellas personas que desempeñan labores de responsabilidad dentro de su pueblo hoy en día, para que así podamos reconocer también la autoridad suprema de Dios nuestro Padre Celestial. Amén.